participando en este diálogo, ¿no? Porque creo que en última instancia lo sustantivo que pueda tener esto es la posibilidad de dialogar con quienes tenemos preocupaciones comunes y que en última instancia estamos casi, como dice el refrán, un poco perdidos en una neblina ante todos los acontecimientos que vayan pasando, que están cambiando el mundo, sin duda, y no en la dirección que nosotros quisiéramos. Así que es un buen momento para sentarnos con el propósito de poder ver si espantamos la neblina y podamos mirar mejor un horizonte que de una u otra forma sea más amigable con nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a nuestras ideas, lo que pensamos del mundo, etc. Y eso, la neblina viene bien como imagen porque de alguna forma u otra las confusiones casi siempre son como consecuencia de que los términos comienzan a tener distintos significados, los mismos términos. Y si hay algo interesante que analizar, es estar atento al discurso de la derecha, que hay una nueva derecha, que viene gestándose hace mucho tiempo. Uno de los más antiguos, ya que hizo referencia Pancho a los de antes, y otros voy a hacer también referencia a los de antes, nos acordaremos lo que fue la Comisión Trilateral, allá en los 60, que agrupaba lo que de alguna forma u otra podían ser la expresión de las corporaciones de hoy. Era un grupo de amigos que conducía a Rockefeller, que en ese momento había dicho cómo es posible de que en un espacio como Naciones Unidas haya países como Granada que tienen el mismo voto que la General Motors. Siendo Granada o siendo, no me acuerdo qué país les ponían de ejemplo, Panamá, qué sé yo, que tiene 4 millones de habitantes y un PBI de tanto, y la General Motors tiene 7 veces más como PBI. Entonces, desde ese punto de vista, la capacidad de incidencia que pueda tener la General Motors en el destino del mundo es más significativo lo que puede resolver esa Santa Lucía o estos distintos nuevos países que de alguna u otra forma se incorporaban al escenario mundial de Naciones Unidas en esa etapa. Es decir, en la idea de comenzar a tener un protagonismo distinto en el espacio de la gobernabilidad ya comienza en los 60 y a través de las distintas espacios en los cuales se va impulsando en relación directa a cómo el poder de las transnacionales comienza a ser cada vez más significativo, avanzando sobre las conquistas que de una u otra forma se habían ido logrando por el movimiento social en general a partir de la Segunda Guerra Mundial, que creó un escenario interesante como para el avance, ¿no? De alguna forma, más de un teórico dice que creo con justeza de que todo el avance que se pudo hacer después de la Segunda Guerra fue porque de alguna manera había que devolver a quienes habían dado la sangre en los campos de batalla, así que creó condiciones como para que pudieran de alguna forma u otra también ser correspondidos con los estados benefactores europeos, etcétera, etcétera. Bueno, pero todo esto, en la medida que se fue recomponiendo el poder económico, comenzó a avanzarse sobre lo que era el control del poder político. Y de una manera u otra podemos decir que el conflicto tenía como centro de disputa el conflicto entre lo público y lo privado, ¿no? Que podríamos decir ha definido la marcha del desarrollo de estos últimos años, fundamentalmente después de la caída de la Unión Soviética, que marca un antes y un después en lo que significa la lucha del capital por apoderarse del mundo. Hasta ese momento, de una u otra manera, el conflicto estaba más circunscrito a esta estrategia de lucha hegemónica. Bueno, hoy día creo que esto es el común denominador, pero con una diferencia muy importante, que de pronto también lo público comienza a ser invadido por lo privado. Comienza a tener esto que decía recién, ¿no? La confusión de que comenzamos a hablar el mismo lenguaje. La derecha hoy día también habla de igualdad. Yo me acuerdo que en un tiempo los teóricos de la ciencia política, hay un libro muy famoso ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, que decía que en qué se diferencia la izquierda de la derecha, que la izquierda tiene como eje central la igualdad. Bueno, hoy día también el discurso de la derecha es la igualdad, ¿no? La igualdad de oportunidades es la contraofensiva desde la derecha a lo que es la igualdad de posiciones, ¿no? O sea, la igualdad social tiene como contraimagen la igualdad de posiciones, la igualdad de oportunidades. Y uno comienza a analizar el discurso de la derecha moderna, que no necesariamente está homogéneamente representada en el Estado, al menos en el nuestro. Hay un debate entre una vieja derecha y una
una vieja derecha y una nueva derecha que está ahí adentro, pero que hay mucho discurso de esto que está comenzando a imponerse cada vez más como manera de gobernabilidad, ¿no? Y eso también se pone en manifiesto lo que se decía en la mesa anterior, la importancia que tienen las organizaciones sociales creadas con ese nuevo espacio y con una agenda difícilmente para alguien que no esté avisado, que podría distinguir si se trata de una agenda que viene a las organizaciones sociales que siempre me estado con esos discursos, o es que es una agenda que la derecha ha tomado también como si fuera propia y está diciendo lo mismo. ¿Cómo? ¿No? Pobreza cero. ¿Qué iba a pensar que la derecha iba a decir pobreza cero? Yo diría, es el mensaje de la derecha directamente. Y como eso creo, de alguna manera u otra, ha ido progresivamente metiendo, que yo decía recién, esta neblina, ¿no? Que nos hace que a veces tenemos más riesgo de equivocarnos, estrellarnos, porque no estamos viendo bien qué está pasando. Creo que es el debate central, ¿no? Es el debate central de lo que pasa hoy día en el mundo. Es una ofensiva por la cual se va desplazando la llamada democracia, que termina siendo un valor significativo para nosotros, por el hecho de que todas las estructuras políticas también comienzan a ser copadas por el poder corporativo. Creo que Estados Unidos es un buen ejemplo de eso, del cual podríamos decir que tuvimos la vanguardia, cuando los CEO de pronto los tenemos hoy día en el gobierno sentados abiertamente. Bueno, en Estados Unidos hoy ya pasa lo mismo, ¿no? Es decir, las estructuras políticas comienzan a ser obsoletas y comienza abiertamente el poder de las grandes corporaciones, pero con un discurso que es eminentemente político también. Esto creo que es un poco el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Es decir, las dificultades de poder enfrentar un poder que ha crecido desmesuradamente y que de una u otra forma hoy día tiene la ventaja de un discurso convocante. ¿Por qué? Porque quiere gobernar con democracia. Los tiempos en los cuales era factible la posibilidad de poder acudir a los partidos militares se acabó a nivel global, entonces hay que gobernar con democracia y esto supone una reformulación de la manera a través de la cual se puede lograr el control. Hace poco acabo de leer un discurso de Kuczynski, presidente de Perú, que es una nueva derecha realmente, en el caso, al menos en ese caso, donde dice claramente, acaba de conseguir un préstamo muy significativo del Banco Mundial y de capitales extranjeros, por el cual va a ser una inversión muy importante para poder ampliar todas las redes de servicios básicos a una zona que se llama Comas, que es una zona de mucha pobreza. Porque lo importante son los negocios que van haciendo hoy día con la expansión, que significa generar alrededor de todo esto una red de servicios sociales importantes con el propósito de cubrir este sector. Es decir, la pobreza es un buen negocio. Hoy día, entonces, la extracción ya no tiene como soporte la sobreexplotación, sino que el eje es cómo hacemos negocio con esto. Digamos, los Macri o la misma gente que de una u otra forma en estos últimos días, no sé si podían pasar por la vía Santa Fe, rompieron toda la vía Santa Fe desde Plaza Italia hasta, creo que llegaba hasta Pueyrredón, y esto fue un enorme negocio de Colcaterra, que no era necesario hacerlo, pero por cosas que no termina haciendo enterándose, era la orden que recibió de Macri, porque necesitaba que se incremente el tema de la venta de cemento. Entonces, bueno, rompieron todo eso, después se volvió un buen negocio, después la estadística dice que aumentó la venta de cemento, por consiguiente se mejoró unos puntos de la situación a nivel global, etc. Comenzaron a alterar la estadística. Pero además el otro es un buen negocio. Además es un buen negocio. Mala ruta. Lo que yo pasaba por ahí decía, pero si no estaba mal la ruta. Claro, exacto. Porque era un buen negocio. Entonces, esta es la nueva situación que tenemos que aprender a mirar distinto. Ya no va a ser las formas extractivas del capital salvaje de otro momento, lo cual no quiere decir que haya desaparecido, ¿no? Porque también para la derecha corre aquello que lo nuevo es difícil de hacer y lo viejo se apresta a morir. Eso que nosotros decíamos para nosotros también lo dice la derecha. La nueva derecha también se siente muy mal con la vieja derecha, que quiere seguir siendo bajo otros patrones que de una u otra forma piensa que ya no son funcionales para esta. Entonces
Entonces, el debate que nos queda a nosotros es muy duro, muy complicado, y esto nos obliga a abrir los ojos con lo que decíamos recién, en principio, al menos soplando entre todos, a lo mejor alejamos la neblina y vemos qué está pasando, con el propósito de que nos quedamos mejor en armar nuestra propia agenda, en la cual un elemento clave es esto que decíamos antes, cómo podemos articular una agenda de lucha que amplíe nuestro horizonte societal lo más amplio posible, porque corremos el riesgo de que sectores importantes que podían estar en el campo se vayan al otro lado, porque el discurso es engañoso. Entonces, en ese marco, el tema de derechos humanos aparece como un elemento central. ¿Por qué aparece como un elemento central? Porque muerten las viejas utopías que movilizaron la lucha social en el siglo XX, eran las viejas utopías del siglo XIX, tanto el social cristiano, el marxismo, etc., el anarquismo y todas las corrientes teórico-filosóficas que en el siglo XIX plantearon una utopía de cambio del mundo. Todas esas sirvieron sustantivamente para impulsar la lucha social estructurada durante el siglo XX, como un actor clave como el movimiento obrero. Bueno, todo esto creo que ya hoy hay que revisarlo sustancialmente. Esos mismos discursos, de alguna forma u otra, ya son insuficientes para entender una teoría que ha cambiado enormemente. Y ahora hay que ir a los principios, y esos principios son la mejor construcción que realizó la humanidad en este último tiempo, y cuando el último tiempo me refiero a los 2 últimos siglos, que fueron los de derechos humanos. Creo que es el punto máximo de acuerdo de una humanidad que entendió cómo podía de alguna manera sintetizar en un conjunto de principios lo mejor de las grandes utopías liberadoras o emancipadoras del siglo XIX. Entonces, estas tienen plena vigencia y creo yo que es alrededor de las mismas como podemos impulsar la lucha. Eso es lo que nos puede permitir convocarnos, encontrar un espacio común de articulación. La inteligencia va a estar con pensar cómo hacemos de esos principios una política. Que no es fácil, sin duda. No es fácil, pero esa es la gran tarea nuestra. ¿Cómo transformamos los derechos humanos en una herramienta política de acción? Cuando hablamos de derechos humanos, de alguna forma u otra estamos refiriéndonos a una categoría que es una categoría jurídica. Pero como toda categoría jurídica, es en última instancia expresión de una correlación de fuerzas que la hace posible. El derecho, en última instancia, no es sino la manifestación a la larga de las luchas sociales que de una u otra forma le dan sentido a las normas jurídicas que expresan la correlación de fuerzas en las cuales esa norma se gestó. En ese sentido, los derechos humanos son el resultado de una larguísima lucha de la humanidad por encontrar un espacio mejor de convivencia. Y eso es el contenido enormemente político que tienen los derechos humanos. ¿Quién mejor para saberlo que los trabajadores que de alguna u otra forma pudieron reconocer en los derechos laborales el resultado de una larguísima lucha de más de un siglo, de casi 2 siglos? O los pueblos indígenas, ¿no? Que gracias a ellos han conocido los derechos de los pueblos indígenas, etc. Es decir, todos los derechos no fueron regalados, fueron consecuencia de una lucha que fue eminentemente política, porque los derechos son políticos. Y esto que es un aspecto que creo que deberíamos recuperar permanentemente, en el sentido político que tienen los derechos, debía poder ser traducido en estrategias de acción que los hagan viables. Esta creo que es la gran tarea nuestra, de cómo podemos traducir los grandes principios de derechos humanos en estrategias políticas operativas que nos permitan, de alguna u otra forma, ampliar la base de nuestra sustentación en función de esos logros. Bueno, creo que de alguna forma u otra estos objetivos, con toda su insuficiencia, con toda su limitación, con todo lo que tienen de pobreza conceptual, pueden ser, sin embargo, reformulados por nosotros si los damos una óptica de derechos humanos para poderlos llevar a la práctica. Esto creo que es lo que yo puedo decir al respecto y de alguna manera es mi pequeñísimo aporte a este debate. Gracias.